Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Simple y sencillamente decimos, querido público, que no se vale, que no es justo. Cuando uno de nuestros colegas, que ustedes ya saben porque alguna vez públicamente aquí lo dijimos, a mí se me ocurrió decir así que era el señor de los dulces, nuestro querido colega Misael Montes de Oca, aquí a través del Zoom nos presume que se come unos deliciosos bombones. Entonces digo, no es justo, no es justo que uno a la distancia ve ese delicioso bombón, nada más se antoja, y cuernos, que acá no hay bombones. Arrímense, querido público, aquí a este su espacio de la conversación y sean muy bienvenidos por parte de nosotros. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo y todos los psicoanalistas, porque estamos aquí, es una representación, por supuesto, de todos, de todo el grupo de los psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Estamos ya listos para hacer la conversación el día de hoy, martes 24, no, 26. Martes 26 del 4 del mes de abril del 2022. Y como ayer ya lo trabajamos y dimos una, digámoslo así, una introducción a lo siguiente, sobre texto de que saben bien, querido público, que este sábado celebramos 30 de abril, el Día del Niño. Nos dimos a la tarea de poder trabajar a lo largo de esta semana, de estos días, de lunes a jueves, trabajar lo concerniente al niño. Y particularmente, como intitulamos el trabajo para esta semana, es El niño después de la pandemia. Así pues, sean bienvenidos, querido público, como bienvenida, por supuesto, y lo saben, importantísima su participación. Entonces, como decimos comúnmente, a darle que es mole de olla a nuestra conversación. Sí, como suelo hacerlo antes de que se me olvide, mi nombre es Germán López Díaz, psicoanalista miembro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, quien con mucho gusto saluda y da la bienvenida, así en conjunto rápidamente, a mis queridos colegas que ya están hoy aquí en el espacio de Palabra de Hombre. Comenzando, por supuesto, por nuestra querida doctora Adriana Lozano, nuestro colega Misael Montes de Oca y también, por supuesto, nuestro colega Einar Hernández. Entonces, bienvenidos y adelante con la conversación. Bueno, yo les quería decir que yo escuché el programa de ayer, me gustó muchísimo. Me pareció que podíamos de manera muy cómoda arrancar a partir de lo que ustedes trajeron ayer como preocupación, porque además fue muy lindo cómo de alguna manera pasaron de lo que puede ocuparnos de manera urgente, que fue por supuesto la experiencia de la pandemia, y que no dejó a los niños sin efectos, a los niños, entonces a todos los que tienen contacto con los niños. Uh-huh. Y se escuchó durante el programa por parte de Germán una preocupación de qué puede ser estos lenguajes hoy, por ejemplo, virtuales, cuáles son las consecuencias. Estamos hablando de escuelas virtuales, estamos hablando de los niños sin espacio de expresión, estamos hablando de los niños sin los cuerpos de los otros. Me parece que ustedes lo dijeron de manera excelsa ayer, para llegar, bueno, finalmente también a cosas que pueden ser muy positivas, lo cual fue sensacional que ustedes también hablaran de eso ayer, Uh-huh. como, y lo vemos ahora también con la guerra en Ucrania. Para Europa va a haber aspectos positivos de esta guerra. Europa va a tener, y es lo que se está teniendo como expectativa, se abren espacios de mucha creatividad también frente a lo peor. Ahora les diré a qué estoy haciendo referencia para solamente cerrar lo que decían ayer, en donde Einar nos decía cómo los profesores habían sido muy creativos y habían entonces hecho cosas pues muy desde el lado del amor, porque Germán había sentado perfectamente cómo
El problema, además lo dijo de manera muy rápida, creo que ahora podemos tomar más tiempo con esto, que es un hijo cuando no hay una pareja. Lo decía muy bien, Germán, a veces en un encuentro muy rápido hay un hijo, ¿no? Un chilpayate por ahí, pero no hay este plan del hijo, no hay este hijo recibido no lo dijo Germán, pero se entendía perfectamente, este hijo con una expectativa amorosa de parte de una pareja. Esto es lo que puede aparecer de manera catastrófica en nuestra época y con furia, deslindado totalmente de un querer amoroso que reciben los niños y que sin ningún saber, sin ningún discurso, inmediatamente permite tanto a los hijos como a los padres tener una dialéctica entre ellos. Y podrían afrontar mil enfermedades, mil situaciones sociales si esta situación amorosa se diera. Entonces, lo que Einar decía al final, diciendo, bueno, y se sigue dando. Es que no hay que quedarnos nada más ahí. Me parece que nosotros sí tenemos que atender lo que está sucediendo en nuestra época, hablar de la pandemia desde estos dos aspectos. Y decían, hablaban también de manera muy rápida, de finalmente, me parece algo muy cercano de Lacan, el lenguaje y la palabra. Escuchar, ustedes decían ayer. Ustedes decían, oigan, oigan, que decía el niñito, ¿no? Y eso me parece que desde ahí podemos dar un brinco y decir que en el caso del psicoanálisis no vamos a prestar un oído ni siquiera para un oigan, oigan de una atención, sino es un oído y es un ser el auditorio. Es ahí en donde hay verdaderamente el respeto de la escucha psicoanalítica, el auditorio de una palabra inédita. Y digo palabra y no lenguaje, porque me parece que estamos sumergidos en aquello que decía Lilia Mayoub en un libro que se llama L'amour, y que dice, comparan el muro con el amor, ¿no? Y entonces Lilia Mayoub, en su trabajo del amour, le mur, amour, el muro, amor, citaba a Lacan diciendo que el lenguaje es un muro para la palabra. O sea, a nosotros nos interesa, por supuesto, la palabra. Entonces, cuando un niño nos dice, oigan, oigan, principalmente nos callamos curiosamente, que no es nuestra época. La época, como ustedes lo desarrollaron muy bien ayer, va al contrario, por lo que decían, toda la angustia que puede provocar un niño. Inclusive uno de las personas que escuchaban, un niño que nos lleva, no se dijo ayer, pero a un vacío en el sentido de que es una presencia perturbadora con toda su diferencia ya, como lo hemos hablado mucho entre la mujer y el hombre. El niño y el adulto, si hay algo, el niño, decía la radioescucha en ocasiones, ni siquiera tiene que abrir la boca. Puede ser molesto para los adultos. Efectivamente, es una alteridad particular. Y me parece que nuestra época moderna está, sí, yo estaría un poco de acuerdo con Germán, más inclinada hacia este lado. Por eso tenemos que atender esta situación de los niños, estar en una disposición de creatividad y de oigan, oigan, callarse y escuchar. Me parece que al contrario, estamos llenando de discursos. Es por eso que hoy, en cuanto el niño dice quiero ser niña, o una niña dice quiero ser niño, se llena de un contenido y no hay un silencio que recibe esta palabra. Entonces, ¿qué es para el psicoanálisis y cómo el psicoanálisis puede iluminar de manera única lo que es la palabra, lo que es que el otro hable? Y cómo los profesores, pues, muchas veces les van a contestar desde todo un lenguaje, desde todo
un muro, como decía Lila Mayub, armado para obturar eso que nos inquieta de la palabra del otro, no del lenguaje, de la palabra del otro. Entonces, podemos decir de manera muy asegurada que los adultos somos responsables de los niños. Es por eso que Germán decía al principio ayer que había el programa, nuestros niños. Lo decía de manera muy desenfadada, lo decía muy rápidamente, después para pasar a los niños, nuestros niños, los niños. Seguido, cuando vamos a hablar de los niños, vamos a hacerlos nuestros. Eso es en el mejor de los lazos sociales para los niños. Es también lo que los va los va a aprisionar también, pero por lo menos es un equívoco amoroso. Entonces, nuestros niños, ¿por qué? Porque hay que saber que finalmente el lenguaje, nadie es propietario del lenguaje. Nadie es propietario de cuando un niño nace, de aquello con lo que se le va a interpretar, que va a ser la palabra. Los niños llegan sumergidos en estos lenguajes. No es la palabra es lo que el niño va a hacer del lenguaje. Primero está sumergido. Entonces, definitivamente son momentos subjetivos para el humano, la niñez, en donde nosotros ya estamos sumergidos desde hace mucho tiempo. Entonces, no podemos ser más que estas personas que nos hacemos responsables de ser sujetos de palabra. Inmediatamente se escucha que ser sujeto de palabra tiene un compromiso que no es cualquier tipo de compromiso. Ahora estamos más en una época en donde la palabra se está perdiendo, en donde el escuchar se está perdiendo, en donde nos estamos yendo más bien a todo lo que tiene que ver con las imágenes, a todo lo que tiene que ver con no tener un límite, diría yo, porque ¿qué es lo que pasa con la palabra? La palabra nos antecede. Cuando yo digo que somos responsables de nuestros niños, en efecto es porque el adulto ya sabe de qué va esta inmersión en el lenguaje. Ahora ya utilicé la palabra lenguaje. Entonces, nosotros tenemos que tener una postura con respecto a los niños, porque efectivamente la sumersión del niño en la vida siempre va a ser las palabras de los adultos. Es lo que los recibe. Entonces, lo que hay que distinguir nosotros psicoanalistas de manera muy fuerte con respecto a los niños es que para poder escuchar aquel mensaje que el niño va a darnos, hay que callarnos, pero en una posición que solo el psicoanálisis puede dar, porque es un auditorio muy especial. Eso que exige al adulto. Ayer decían mis compañeros muy bien que el gran problema, lo desarrolló muy bien Germán, me parece que no hay que agregar más capas a esto, es que si el adulto no ha resuelto ciertas cosas, por ejemplo, si un adulto no ha resuelto una serie de cosas con su propia sexualidad, con su propia palabrería, con su propio lenguaje, no va a saber qué hacer con la alteridad del otro, que es el niño. Entonces, uno de los recursos del no saber hacer es la violencia. Lo podemos ver en nuestras sociedades.
No tenemos más que... Sí, Germán. Iba a decir, doctora Lozano, ahorita con lo que dice, justamente creo que ahí se marca una distancia muy importante. Ahí me refiero al punto que señala en sí, en esta, eh, que lo sabemos que es una constante. Me refiero a esta ausencia en el adulto, en los adultos. Pensemos ahorita particularmente en los maestros, que ayer lo poníamos como un ejemplo. Sector enfocado, pues, de manera muy específica a la formación de los niños, a la relación permanente con los niños. Entonces, habiendo esta ausencia de una resolución en el adulto de sus propias cuitas y como usted lo decía ahorita más puntualmente, de cuestiones al respecto de su sexualidad, de su intimidad, de su vida emocional, de su vida en pareja, de su vida familiar, me parece que eso marca una distancia muy importante en lo que usted también viene planteando al respecto de nuestros, porque ese nuestros puede caer en simple y sencillamente en un deber ser, como algo que ellos que están enfocados a ese trabajo cotidiano con los niños, como deber ser lo tienen que cumplir. ¿Quién sabe cómo y con qué lo hagan? ¿Quién sabe cómo se las arreglen para ello? Y me parece que lo que usted va señalando es algo mucho más de fondo en el peso que tiene el nuestros, porque tiene que ver con, primero, lo pienso con dos cuestiones, la decisión subjetiva en el adulto, en los adultos, en el lazo social, una decisión subjetiva de hacerlos así, de tomar al niño y decir nuestros, tiene que ver con eso. Y bueno, otro punto que ahorita se me borró, pero a lo que iba es marcar esa diferencia de lo banal en que puede caer el nuestros si lo dejamos en un deber ser y que más bien yo como la escucho tiene que ver esto con una decisión subjetiva y con una posición también en cada uno de nosotros, una posición en los adultos. Completamente. Y es por eso que podríamos nosotros, por ejemplo, invitar a los profesores, invitar a los, no solamente a las profesiones enteras del mundo, a preguntarse de manera seria, ¿qué es lo que los ha llevado a, por ejemplo, dedicarse a ciertas profesiones como es estar con niños? Porque lo que observamos desgraciadamente en Francia es que en el caso mayoritario de los profesores con los niños y de lo que se ha convertido la escuela en Francia, es en una escuela autoritaria. Entonces, ahí el deseo nos queda bastante claro con respecto al adulto. Se trata de algo de la autoridad. Y claro, trabajar con niños es un lugar cómodo porque es en donde yo puedo tener una ventaja sobre la persona con la que estoy trabajando. Entonces, es una métier, ¿cómo se dice? Es una práctica, es una profesión que no nos debe de ser indiferentes cuando tomamos la decisión de ¿y qué estoy yo metiéndome con los niños? Uh-huh. ¿Qué es lo que me trae aquí? Y me parece que es una cuestión que no es fácil de resolver. Es por eso que si no es en un trabajo analítico, entonces lo que tenemos que hacer caer de manera fuerte es la ley. Sí. Si no se trata de una interrogación subjetiva de qué diantres me trae a mí como psicoanalista a hacer psicoanálisis, ¿qué estoy haciendo yo como profesor para dar profecía, para estar profiriendo un saber, o como maestro ir a educar a todos los infantes del mundo? Si yo no me interrogo sobre esto, bueno, verdaderamente no sé qué es lo que estoy haciendo aquí. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es, si la gente no se interroga, se les mete ley. Es lo que tanto nos quejamos cuando hay una arbitrariedad de ciertos errores imperdonables en la medicina y que el doctor no puede ser tocado, el cirujano, digamos, no puede ser tocado. Entonces, claro, estamos en problemas del discurso de la ley. ¿Por qué? De la política.
de lo que se hace. ¿Por qué? Porque se presume que si nosotros persiguiéramos a nuestros doctores, entonces, bueno, pues ya no habría doctores. Entonces, quiere decir que ahí hay una interpretación en donde lo que se está sosteniendo es una posición sádica. Porque si no, sí se puede interrogar a una persona que se equivoca en su profesión. Les pedimos cuentas. Oiga, señor, aquí hay una situación en donde usted definitivamente hace un anuncio a su paciente como que no tiene posibilidades de vida, como nos decía hace mucho tiempo el señor Lozano, en donde se puede desahuciar a una persona antes de que esté muerta. Entonces, se le pueden pedir cuentas. Usted está loco. Quiero decir, ¿de dónde viene su discurso? En el caso de los niños, en el caso de los profesores, es exactamente esta actitud en donde la palabra del niño no es escuchada. Es decir, bueno, ¿de qué va? Sí. La ley puede pedir cuentas de este tipo de cosas. Y poner justo, un límite. Y justo ahora que lo dice, perdón, y ahorita les doy la palabra, me hizo pensar, doctora Lozano, en una situación que, ahorita que pone el ejemplo de Francia, en México, igual y ahorita nuestro colega Inar, que tiene más cercanía, nos podrá decir, a mí me parece que en México, en general, la toma de decisión al respecto de la formación y la dedicación en muchas personas al magisterio, es decir, en la formación como maestros, sobre todo de educación básica, creo que en muchos sectores y en varios estados, sobre todo en la provincia de nuestro país, yo lo siento como una decisión cómoda para muchas personas, en el sentido de que se vuelve como algo generacional, porque el abuelo, porque la abuela, y luego la mamá, y luego el hijo, han sido todos miembros del gremio magisterial, se han formado como maestros, entonces toman la decisión como para seguir esa cadenita, porque además se heredan las plazas como maestros dentro de la Secretaría de Educación Pública y que perteneciendo ya al magisterio y teniendo la plaza, tienen prestaciones para acceder a la compra de vivienda, a préstamos, por ejemplo. Es decir, hay una estructura administrativa, me parece, para el magisterio, que ahí es donde a mí me parece que para muchas personas por tradición se vuelve cómodo. Decir, bueno, pues me formo en el magisterio, me vuelvo maestro y hacen carrera para llegar a los, no sé, ahorita creo que son a los 26 o 29 años ya de antigüedad y con eso pueden ya tramitar su jubilación y vivir de su pensión de una manera más o menos tranquila. Al menos yo así lo percibo en provincia, que se da ese fenómeno en nuestro país. Ahora, ¿qué quería decir? Ok, ahorita me corrige Misa. Y lo que quería decir con esto es que en una estructura así, lo que queda ajeno, lo que queda fuera, es lo que usted plantea, doctora Lozano, que el sujeto se haga un cuestionamiento personal, subjetivo, de qué estoy haciendo, de qué estoy haciendo en relación con los niños y qué estoy haciendo al estar cotidianamente en un trabajo frente a los niños, en la formación de los niños. Ahora sí, Misa, perdón. Y nada más digamos una nota, no siempre es así porque hay maestros, también no sé si Einar aquí puede agregar algo, pero hay maestros que por vocación y el lugar que ocupa el nombre de la familia en una comunidad, tienen ese lugar y ese reconocimiento que saben que esa familia se va a dedicar o se dedica a ser maestros, entonces es un llamado y sí hay hasta cierto punto, una claridad en por qué me dedico a ser maestro, ¿no? Al menos en lo que alguna vez que estuve trabajando cercano a maestros que tienen esta posibilidad de la herencia de las plazas, realmente había una posición de es mi vocación y estoy para esos niños, porque generalmente eran antes de nivel primaria y preescolar, porque es mi lugar en la comunidad, pero en esa respuesta al llamado, claro, hay los que usted dice, ¿no? Que nada más están ahí para cumplir con el trámite administrativo y recibir el dinero y los niños es, digamos, hasta un segundo o tercer plano en cuestión de su vida, ¿no? En esto que ustedes decían ayer, que donde se vio en la pandemia, durante la pandemia, esa respuesta amorosa por parte de los docentes de, bueno, yo los voy a acoger en este mundo virtual,
¿no? Y voy a hacer lo posible porque los efectos que están sucediendo de la pandemia en los niños sean vividos de una manera distinta, ¿no? Es decir, no tan, podría decir, tan pesados, tan densos, ¿no? La virtualidad en la infancia, como se ha trabajado en otras emisiones, pues bueno, no ha sido cualquier cosa por la ausencia de los cuerpos de los pares, ¿no? Desde ahí, de la presencia también de la maestra, ¿no? Que deja sus efectos. Y ese es otro aspecto que iba a decir, como se dice, y no recuerdo si lo dijeron ayer, pero es como si fuera un retorno, o se habla del retorno a las aulas por parte de los niños, pero yo más bien creo que ya está el efecto de la pandemia y más que un retorno es, desde los efectos de la pandemia, es insertarse en este después que está en el título, ¿no? De hoy, insertarse con todos y esos efectos que ya hubo, insertarse ahora en el mundo. Y ese es un campo ahora que bien lo decían ayer, ¿no? De prestar oído y escuchar, ¿no? Escuchar cuáles van a ser los efectos, porque estamos ante un evento que fue mundial, es decir, que fracturó por completo un X orden, el que venía siendo en el caso, por ejemplo, de las vivencias de los niños, ¿no? Y que ahora tenemos un tiempo X años en que vamos a estar recogiendo los efectos, ¿no? de esta pandemia y pues veremos en qué termina. Me refiero a nuevos malestares, ¿no? Pero otra cosa que quería decir antes de que se me escape, porque ya acaparé el micrófono, es la palabra, como lo venía señalando la doctora Lozano. Tenemos ese recurso, sí de la escucha, pero también de la palabra, de qué palabra podemos dirigir, por ejemplo, en estas emisiones, ¿no? Como analistas, frente a lo que en la pandemia se dio como efecto, me refiero a, sí, en la vida virtual, ¿no? Y los efectos, la violencia que vivieron los pequeños en la familia, y que en México, en estadísticas que dio el gobierno, subió X porcentaje el suicidio hasta antes de los 16 años, ¿no? Y por supuesto la vivencia de soledad que a pesar de estar dentro del ambiente familiar, por no estar con los pares en ese respiro que hay, al menos como lo puedo decir, con ese respiro que hay de salir de casa y volver a casa, salir de casa y volver a casa, ¿no? Estar con los pares, es decir, no estar por completo en la vivencia de la dinámica familiar. Hay una soledad No, que yo creo vivieron que los como lo pequeños, decía ¿no? Germán, es más puntual y hay que insistir en eso. La práctica, la acción, porque bueno, eso, la acción la cual hablaba ayer Germán, no es cualquier cosa llegar a una acción, pero lo que era muy lindo de lo que decía ayer Germán con respecto a la acción es que hay una acción en la experimentación de lo sexual entre niños muy benéfica que no es entre un niño y un adulto, por ejemplo. Exacto. Y es una práctica que se da cuando hay un grupo de niños juntos. Indagan, están en un quehacer que puede tener resonancia en los unos y en los otros. Entonces, esta acción de te levantas la faldita, no me la levanto, esa acción, hay un cuerpo, hay palabras, hay acciones entre niños. Entonces, las escuelas, los lugares en donde se encuentran los niños pueden ser muy benéficos por esta práctica y esta manera de enfrentarse a su sexualidad experimentando entre niños. Entonces, me parece que hay que insistir en esto. ¿Por qué? Porque, como lo dice Germán, anteriormente no se ha escuchado, los profesores tienen que darle un lugar. Los que se van a escandalizar son siempre los adultos. Sí. Los que ciertas prácticas pueden incomodar a unos niñitos con respecto a otros niñitos. Hay que tener un ojo, hay que tener una presencia de adulto en esto.
si un niño no está contento, si es un grupito de niños, la violencia y lo sexual está junto. Entonces, si un adulto está preparado con todo esto, si un adulto dice, bueno, aquí hay un grupito que están acosando a un niño y ahí hay una sexualidad, ahí yo intervengo, oigan, ¿qué está pasando aquí? ¿Me explico? Sí, pero perdón, doctora Lozano, sí, pero me parece importante lo que acaba de decir, porque en ese sentido yo sí veo la importancia y la urgencia de que los niños regresaran a las escuelas. No nada más en esto que siempre, como se ha visto a los espacios escolares, como el espacio para el aprendizaje, para la enseñanza, ¿no? Todo este proceso, sino justamente como lo que usted acaba de señalar, como ese ámbito y tal cual, como un espacio físico, pero también un ámbito en donde ellos van a ordenar, a organizar, a conflictuarse su sexualidad, pero lo dice usted muy bien, entre ellos, sean los niños, si estamos hablando de primaria, sea si estamos hablando de secundaria, adolescentes, porque ahorita me hizo pensar rápidamente en un caso del cual acá yo me enteré, en la secundaria en la que apoyo, que una chica, digamos, el conserje, que ella, pues, siendo, pues, adolescente, que no está pensando como en los límites, en lo que sus acciones pueden provocar, el conserje va animándose con la confianza que ella le va dando, él se va animando a hacerle bromas, a decirle que está muy bonita, a decirle que, hasta que al final se anima a decirle que quiere ser su novia, ahí la chica cae en cuenta, se espanta y dice, no, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué le pasa? Se espanta, ¿no? Y bueno, habla con los directivos, vienen los padres, pues se arma, digamos, lo que se tiene que armar, y al conserje, afortunadamente, como no llegó a más, pues lo cambian nada más de turno para que esta chica ya no lo vea y para ella no representa una amenaza. Es decir, aplican el protocolo. Pero ¿hacia dónde voy? Que eso que se da, ahora, digamos, nos enteramos también que esta chica ya está embarazada del novio. Pero lo que quiero subrayar ahí es que no fue la misma dinámica, no fue el mismo conflicto de lo que se da en relación con ella y este novio, con su sexualidad, a lo que se da con un adulto. Es decir, para ella la intervención del adulto, en este caso del conserje, es perturbadora, aunque ella haya podido incitar mucho de esto, pero que no es lo mismo la dinámica, el conflicto, lo que ella tiene que elaborar, lo que ella tiene que organizar, lo que ella va a poner en juego de su sexualidad en relación con un adulto que en relación con el novio. En ese sentido, sí, el espacio de las escuelas, me gustó mucho eso que dijo, justamente es un escenario para que entre ellos se dé la dinámica que se tiene que dar, que no es lo mismo que con el adulto. Entonces, pero no sin adulto. Justamente lo que yo decía es que la preparación de los adultos con los niños, que es lo que se va de, ¿por qué? Porque los niños no tienen sexualidad. ¿Por qué? Porque toda manifestación sexual, que sabemos que es traumática, ¿no es verdad?, es considerada como perversa. Entonces, los adultos vienen con un problema que ellos no han resuelto en el diván. Uh-huh. Ese es el problema, porque efectivamente, porque yo tocaba el tema de sexualidad y violencia, porque yo trabajé con un grupito de niños que le habían puesto un palo a una niñita, le habían metido un palo en el calzón, y es un grupo. Entonces, esto para la niñita era terrible. Hay sexualidad y violencia en los niños, porque es morder al otro, comerse al otro, es todo lo caníbal, todo esto que un psicoanalista puede ver y acercarse porque es con lo que trabaja. Uh-huh. Y entonces, un adulto puede intervenir metiendo los límites muy claramente, pero no horrorizado. Eso. No horrorizado. El problema es que nuestros niños están, en ocasiones, veíamos justamente con Einar ayer, que hay
Al contrario, lo que decía Misael, pero que ayer lo dejó muy sentado y que fue una conclusión muy linda del programa. Hay gente que si se acercan desde el amor, no necesitan bules para nadar, ¿se dice bules? Sí, Sí. sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el límite, curiosamente, es lo amoroso. Lo amoroso cancela lo sexual psíquicamente. Entonces produce otro tipo de creación. Tiene sus horrores el amor. Hay que decirlo también. Hay crímenes amorosos. Pero en el lazo social es un recurso en donde los profesores fueron con las cartas, decía Einar ayer, donde nadie les dice, ni los enseña, ni son doctos, no habían tenido antes ninguna otra posibilidad de practicar esto que ellos estaban inventando. Sí, pero ¿cuál es su guía? Lo que decía Misael. Misael decía, hay una vocación. Y quien dice vocación, hay un discurso amoroso. Ahí es exactamente hay la vocación también con los doctores, en la medicina. No son, ¿por qué? Porque requerimos de algo, podemos también desarmar la vocación, podemos ver el lado torcido de la vocación, pero también podemos ver lo que puede producir la vocación como límite. Decir, estás con el humano. Lo que la vocación está evocando, como al oráculo, el oráculo que está llamando la vocación, tiene que ver que un trabajo con humanos no es cualquier trabajo. Y sobre todo con humanos chiquitos, con los niños. Claro. Y hay que decir, bueno, que la vocación también cada vez menos, ¿no? Cada vez menos hay este llamado, en el término de vocación, este llamado a algo, en algún lugar en el mundo, ¿no? Sea maestro, sea médico, sea otra cosa. Creo que se ha perdido y estamos ahora, después de la pandemia, podemos ver, bueno, durante la pandemia estuvo este efecto en los maestros que mencionaron ayer y esperemos, bueno, y también hubo médicos que realmente se la jugaron a muerte, literalmente, ¿no? Enfermeras, Y murieron que muchísimas enfermeras. podríamos, exacto, enfermeras también, médicos, en fin, voluntarios también. Es decir, que quizá ya no se nombra llamado, porque lo que se ha perdido es eso que, digamos, viene o vendría desde mi punto de vista de lo espiritual, religioso, ¿no? Todavía influenciada la profesión por ese lado, ¿no? Pero que la pandemia no de la misma manera, pero volvió a poner, se vuelve a poner en acto, perdón, esta posibilidad, ¿no? Ahora bien, en relación con los niños, porque para allá iba, en lo que decía ayer Germán de nuestros niños, ¿no? En esta responsabilidad, bueno, no responsabilidad, sino, bueno, sí, frente a la ley que tiene el adulto, ¿no? Frente a los niños, ¿no? Creo que se ha desplazado o se estuvo desplazando como responsabilidad del Estado, de ese ente que no tiene cuerpo, ¿no? Que anda por ahí flotando y que podemos decir el Estado, en México creo que decimos más el gobierno, ¿no? Sí. El encargado de esto es el gobierno y es que el gobierno tiene la culpa, pero que uno de los efectos, digamos, por el lado nuevamente del amor es que volvió a encarnarse, que no se requiere propiamente del Estado, sino de un otro que dice, mis alumnos, ¿no? Estos pequeños me requieren y los voy a tomar y pues voy a inventar algo, ¿no? Porque pues, lo descarnado de la pandemia está teniendo efectos y desde mi lugar como maestro puedo hacer algo, ¿no? Lo estuvimos viendo en las noticias, creo que en algunos puntos se fueron comentando por ahí en algunas emisiones en los años pasados acá, en Freudiana. Pero se me escapó, colega, hasta dónde iba en relación con la La vocación y el llamado. vocación. Ah, sí, que no pensar tal vez, o yo propondría no pensar como una renovación de votos de la vocación. No creo que vaya ya el mundo para allá, ¿no? Pero pero sí apostar por poder, por lo menos desde el psicoanálisis, decir qué lugar tan, ¿cómo podemos decir?, tan pesado, tan importante, tiene la palabra a rescatarse de los niños, ¿no? A tomarla amorosamente sin, ¿cómo decirlo?, sin perturbarla, si es que me permito esa expresión,
aunque habrá momentos en esta responsabilidad desde la ley, me refiero a los adultos en general, pues habrá que intervenir, ¿no? O se puede intervenir para que no, ¿cómo podríamos decir? Que ahí donde hay extravíos, ahorita lo puedo decir de esa manera, extravíos en el caso de los niños o en la infancia, pues puede haber esa intervención de, ¿cómo se decía antes? Esta palabra, orientar, ¿no? Se me ocurre esa expresión. No me estoy hablando aquí refiriendo a la posición del analista, ¿no? No, sino que desde el psicoanálisis podamos decir de qué manera un adulto se puede colocar nuevamente, es decir, renovadamente después de la pandemia, para no dejar caer la palabra de los pequeños, ¿no? Como lo que venía diciendo la Sí, doctora. podemos hablar de las consecuencias. Quiero decir, ¿de qué ley estamos hablando? Estamos hablando de la ley de la castración. Es la única ley que puede funcionar. Es la única ley que va a introducir una palabra bastante particular, en donde el otro aparece. Entonces, sin esta ley, efectivamente, híjoles, ojalá y haya amor. Sí. Ojalá y haya amor, porque entonces estamos hablando de que no hay límite, que es nuestra época por excelencia. ¿Qué decía la radioescucha que hablaba de Colombia? ¿Qué es lo que nos decía? Chicos muy inquietos, muy violentos, imposibles a soportar la frustración, que eso me parece que no es un resultado de la pandemia. Eso me parece también que es un resultado de la locura moderna en cuanto a que esto, lo virtual por excelencia, nos haya estado tratando en discursos que no nos pertenecen, en los que nos embuimos, ¿no? En donde vamos a nadar, en donde lo subjetivo se pierde por aceptar este océano virtual, en donde todo está masticado, digerido, vomitado, estudiado y hablado por mí. Ya llegamos, Misa. No es cualquier lenguaje, el lenguaje de la virtualidad. Estábamos diciendo que no es igual un niño que se lleva con su propio cuerpo y el malestar que el cuerpo nos da, también le da un malestar al niño. Pica, pica, muerdo, muerdo, quiero desaparecer al otro y se manifiesta corporalmente. Como también hay las rondas, las canciones, los besitos, las imitaciones del amor de los grandes, entonces se dan las manos, se dan, o como puede haber el discurso en los niños, no que yo sé más que tú sé más que yo, que todas estas cosas necesarias, pero lo que nos está haciendo ahora problema es que después de la pandemia, esto no ha habido. Todos estos ejercicios infantiles no ha habido. Entonces, nos regresan niños con un nivel de ansiedad ya muy avanzada. Ya no hubo este ejercicio. Eso, y no hemos hablado de qué es lo que va a dar, que eso lo decía muy lindo ahorita Germán, si no me equivoco, o Misael. Vamos a ver los resultados de la pandemia también más tarde. Quiero decir, ¿qué es estar frente a una muerte amenazadora? Porque hay un aspecto de la muerte que puede ser tranquilizante. Aquí nada más tenemos la cara amenazadora, descarnada y horrorífica de la muerte, la amenaza. La amenaza nos lleva a un universo muy loco que es la paranoia. Porque no es lo mismo la muerte como un límite y entonces me despreocupo, que la muerte como la que me viene pisando la calaca a los talones. No es la misma posición. Entonces, la pandemia ha traído, y me parece que eso ha sido un discurso que se ha exacerbado porque provoca una economía única.
a la gente que se puede enriquecer de este tipo de paranoias, tratar, por ejemplo, de tener aseguradoras que no nos pueden asegurar la vida, o tener discursos en donde se nos reduce la libertad porque vamos a garantizar que así no nos contagiamos. O entonces todo funciona en esta amenaza de la muerte, en esta amenaza de la muerte, en esta amenaza de la muerte. Bueno, nuestros niños han estado sumergidos en eso. Uh-huh. Y, Entonces, y decía, doctora Lozano, es de esperar lo que hemos estado ya viviendo y enfrentando, que los niños, por lo tanto, llegan ahora con este alto nivel de angustia. Es decir, a todas luces me parece que podemos decir, al menos yo sí lo puedo decir, la intensidad como una cara manifiesta en la expresión de los niños, la intensidad. Y lo que es muy delicado es con lo que esta intensidad del niño se topa y que con con lo que se topa, que mayoritariamente es lo que vemos, lo que señalamos, es con un adulto que no tiene, vaya, que no da un soporte, no tiene una formación, que no da un soporte a eso. Generalmente es un adulto que desde sus prejuicios, sus principios, valores y en ese sentido sus prejuicios morales sobre todo, va a tomar al niño y va a hacer del decir del niño la interpretación que desde él nazca. Frente a y eso, algo frente más a... podemos decir con Einar, que lo decía ayer muy claro. Hay cosas que ya no hacen efecto. Ahora sí que hay cosas que ya no funcionan como límite. Ayer Einar lo Ujú, decía, ujú, se escuchaba perfectamente. Quiero decir, cuando alzábamos la voz, eso funcionaba. sí, Ahora ya no es suficiente. Entonces, sí. esa, por ejemplo, es una característica con la que se van a enfrentar los profesores, los adultos, los doctores, los tararán, tararán, tirarán, algo sin límite. Justamente como si esto que funcionaba de parte del castigo, de parte de lo que funciona como límite, se podía uno servir de eso para entonces hacer un hasta aquí. Entonces, vamos a enfrentar situaciones en donde los niños no reconocen el límite. No reconocen el límite o con esta excitación no tienen nada que perder, porque como hablábamos mucho, con una intensidad de vida me está ganando las ganas de la experiencia, ¿qué me importa a mí las consecuencias? Ujú. Entonces son niños diferentes. Y el Sí, adulto tiene que ponerse a pensar en este instante cómo captar a nuestros niños con respecto a esta excitación como del drogadicto, Ujú. a la de que pues más vale que yo me viva esto que me espera la muerte, ¿no? Es mejor algo muy intenso. Ahí es sí, muy difícil venir a decirle, oye, mira, vale la pena ir más allá porque ajá. Creo que hay algo que funciona, rápido es una ocurrencia, pero creo que hay algo que siempre funciona en la infancia, ponerse a cantar con los niños. Sí, no sé por qué, pero es de efecto hipnótico, es genial, ¿no? Esto es prepandemia, bueno, por decirlo, cantar como lo puedo límite, dice decir. Misael. Sí, es que un día no podíamos, en la licenciatura, hace mucho que estudiaba, no podíamos controlar de alguna manera, controlar a un grupo de niños. Y una compañera se puso a cantar Caracol, Caracol, Caracolito, y no van a creer el efecto. Comenzó con un niño de frente a ella, moviéndose, ¿no? Bailando la canción, porque bueno, la supo cantar, ¿no? Y yo también me quedé maravillado y me quedé hipnotizado, debo confesar, por el efecto que yo estaba viendo. Y los otros niños comenzaron a hacer grupo, ¿no? Enfrente de mi compañera que estaba cantando, ¿no? Y entonces ella fue introduciendo, ¿no? A partir del canto, movimientos y por supuesto que todos fueron cayendo poco a poco.
Bueno, en otras Es decir, palabras, lo que estamos diciendo es un poco como el chiste y su relación con el inconsciente. exacto. Es Quiero que, decir, pero captarla, en vez de que algo se fije del lado de la prisión de muerte, el lado de que poco importa, aquí es lo que mi excitación, pero sí hay que tomar en cuenta esto que nos decía la chica que nos habló de Colombia, hay que tomar en cuenta para trabajarlo nosotros aquí, lo que decía Einar, los parámetros del límite están apareciendo con otras características. Una excitación particular, casi del lado de lo inmediato, de lo sin metáfora, no sé cómo decirlo, de no hay otra es cosa más que eso. Entonces, no inmediato, hay límite. fugaz, inmediato es fugaz, pero es constante, ¿no? Constante, Sí, constante. sí, Y sí. es Recuerden intenso, tiempo, ¿no? igual recuerdan tiempo atrás, no me acuerdo el tema del programa, cuando un joven se comunica con nosotros y nos habla del tiempo que ahorita no me acuerdo cuál era el valor de tiempo, pero Tres hablando de minutos. los videos en TikTok y esto, el joven decía, por Dios, o sea, no soportamos más de, no sé si recuerdan, ¿cuánto tiempo decía el joven? Totalmente, yo sí me Tres acuerdo. minutos. 3 minutos. Entonces el joven decía, más de 3 minutos, olvídenlo. O sea, hacer un video, una presentación, una exposición que durara más de ese tiempo, recuerdo que el joven mismo nos dijo, no, ya no, está completamente descartado. Y lo recuerdo ahorita como una muestra de esta manifestación en cuanto a lo que me va a satisfacer ya, denmelo así, denmelo inmediato y mientras me garantice más que va a durar un tris, o sea que es inmediato y ya, punto. Y ya después, bueno, vendrá un reposo y a lo que sigue y la próxima y la próxima y la próxima. Entonces, esto definitivamente sí nos pone a los adultos en la posición de nuestros niños, nos pone, como ayer Einar lo decía, en una condición de crear, de que no se trata de repetir modelos, sino que a mí me surge como pregunta, ¿qué vamos a crear frente a esta condición que hoy los niños demandan? Y definitivamente están inmersos, ni siquiera lo demandan propiamente dicho. TikTok es un programa hecho por jóvenes y adultos, hecho por jóvenes y hay dos que tres vejerrones, y es cierto que ahora muchos de los programas ya son muy jóvenes los que lo están diseñando. Hace 6 años, no más, hace 10 años podríamos hablar que los programas estaban hechos por viejos para jóvenes. Uh -huh. Ahora, bueno, son un poco más jóvenes para niños. Entonces, lo que sí nos llama la atención es cómo ¿por qué lo decía con énfasis? No es el niño que lo está inventando, es en donde el niño está sumergido. Es lo que sí vamos a tener consecuencias de sumergir a los niños en un universo en donde no hay palabra, pero sí hay una cosa como, ¿cómo se llama la luz que es estroboscópica? Que es un universo estroboscópico. Estroboscópico. Estamos, y eso no es sin consecuencias. Ahí se pierde justamente la palabra, el lenguaje, la posibilidad de ir de lado, de metaforizar, de poder vérselas yo me puedo caer y me puedo levantar. La caída no es una consecuencia última. Lo que ahora ya no se sabe en las generaciones de hoy es que uno se puede levantar de lo que causa un dolor. No hay duelos hoy. Hoy no se trata de pérdida, se trata de consumación, se trata de 3 minutos, 2 minutos de atención. Entonces, sí, cuando un niño va a la escuela, no son 2 minutos y se está proponiendo poner cada vez más audiovisuales y entertainment de este tipo. Ok, vamos hacia allá. ¿Qué consecuencias y qué es lo que vamos a hacer? Lo sexual está comprometido. Por supuesto que no va a poderse expresar con todo este tiempo más plástico que teníamos antes para poder hacer la digestión de una serie de cosas. Se vuelve muy ansioso. Se está instalando una ansiedad particular.
Nosotros tuvimos mucho más tiempo para ir a hacerle la faldita al otro, para que oliera, huele a caca, Es que para no es, estos tiempos estirados, sí, ¿no? no es un uso de la tecnología, ¿no? Como puede ser una tableta o un iPad o lo que sea, ¿no? No es un uso, sino es desde ahí, es decir, desde sumergirse en lo virtual, desde ahí se está promoviendo y promocionando las escuelas, ¿no? Y ahora que lo diste de esta manera, lo estroboscópico, no fue estroboscópico, Estroboscópico. desde lo estroboscópico, creo que lo virtual tiene esa característica, lo virtual me refiero desde los videojuegos hasta Internet, ¿no? En esa gama, pasando por las aplicaciones, por supuesto, pero ahora que lo escucho de esta manera, en este recorrido, de la doctora Lozano, es como, así sea que el videojuego, por ejemplo, en los finales de los 2000, 90, 2000, tenía un tiempo de duración, la vivencia es esa, ¿no? Eso que es inmediato, pero puedo volver a empezar, inmediato, pero puedo volver a empezar, dura un poco más, pero puedo volver a empezar, y el tiempo se va. Es decir, el tiempo, yo cuando jugaba videojuegos era 9 de la mañana, de repente volteaba la vista, ¿no? Y eran 10 de la noche, ¿no? Pero en esa vivencia de corte y continúa, ¿no? Pero Bueno, ahora ahí lo que se pierde es la palabra. Psíquicamente, la exactamente. lacaniana, lo que se pierde es la palabra. Y Estás ahora con los inmerso en mundos un virtuales, lenguaje que el no te cuerpo. pertenece, Exacto. en una situación de locura que te aísla. No hay, ¿cómo era la fórmula de Lacan que decía, el psicótico es aquel, en fin, no me viene ahora, que es hablado, no que habla, sino que es hablado. El sujeto es hablado y no habla. Para pasar a la palabra del neurótico, en donde a través del síntoma pretende una interpretación del otro. En fin, Lacan se divirtió a hacer, que van a ser los discursos, el discurso del amo, el discurso de la histérica, el discurso de... y para hablar del lenguaje, porque pasa de palabra a lenguaje con la ciencia, diciendo la otro tipo de locura que se encama en un discurso delirante, en donde el discurso de la ciencia es verdaderamente aplicar todas las cosas del yo para crear lenguaje y no querer saber nada de lo subjetivo. Cuando no hay lo subjetivo, lo que queda es el delirio. El delirio, entonces, estos lenguajes cibernéticos, esto es todo lo subjetivo de la misma persona que está sumergida en ellos. El niño que está sumergido en estos lenguajes no tiene una posibilidad para su subjetividad, simplemente está como un insecto con un foco. Sí, ahorita con lo que ha tratado, doctora Lozano, me surgió otro ejemplo. Me refiero a lo estroboscópico. Hay que ver simplemente los videos musicales. Y sobre todo, estoy pensando de música pop, así más comercial, reggaetón, por ejemplo, ese tipo de cuestiones. Si uno ve un video musical de estos así muy actuales, qué bárbaro. Hay un corte de edición por decir algo, cada 2 segundos. O sea, corte, 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 corte. Entonces pasan una imagen y otra, y otra, y otra. Un día lo pensé, no lo hice, no me dio la obsesión en ese momento, pero sí me lo pregunté, dije, sería un buen dato ocioso ponerse a contar cuántos cortes de edición hay en un video musical de 2 minutos y medio. Porque eso dura la canción 2 minutos y medio, 3 minutos. Pero es impresionante cuántos cortes hay de edición y es por lo tanto el efecto que usted señala de lo estroboscópico. Entonces no hay posibilidad de armar, usted decía de la metáfora, es decir, armar una historia. Yo sé que me voy a escuchar muy viejo ya, romántico, de cómo nace el video, el videoclip musical contaban justamente una historia, era toda la historia de la Sin canción. parecer viejos, Germán, podemos decir que ahí la palabra del niño no está. El ¿No? niño está inmerso en un programa y una proposición
de un adulto, aunque el adulto tenga 15 años, en donde lo que se le arranca es su palabra. Sí. El niño nada más queda prensado en esa posibilidad de no experimentar su propio vacío, por eso se pega a esas imágenes. Ahora, lo que nosotros podemos decir fuerte y bien es que la experiencia de palabra es una experiencia terrible y absolutamente satisfactoria para los niños. Sí, exacto. Es verdad que los niños, los adolescentes y los adultos también hemos entrado a este mundo estroboscópico. Y paradójicamente, ahorita escuchando a la doctora Lozano, también iba yo, y bueno, y es verdad también que ellos, los niños, los adolescentes demandan pues este universo virtual, las imágenes, todo esto, pero también lo que yo me he percatado a nivel pues escolar, a nivel de este mundo de las escuelas, también demandan la palabra y demandan ser escuchados. Es verdad que quizás no son la mayoría, pero sí lo demandan. Y lo demandan cuando el maestro o la autoridad educativa o el padre de familia, pero me voy a centrar más al interior de las escuelas, lo demandan cuando el otro les habla francamente, cuando les habla desde el corazón, cuando realmente ellos sienten que se preocupan por ellos, cuando les están dando una indicación y que verdaderamente ahí el otro les hace sentir que está pensando en ellos, que les está diciendo eso, aunque se escucha esto muy moralmente, no por su bien. Es decir, cuando escuchan al otro sincero, franco, que habla con claridad, que se dirige a ellos verdaderamente en un sentimiento y en un pensamiento de ellos. Ahí los niños y los adolescentes demandan mucho eso. Se acercan y dicen, ¿cuándo nos va a volver a dar otra plática? ¿Cuándo nos va a hablar? ¿Cuándo va a organizar estos espacios? Estando en ese mundo, ese mundo, ese virtual, donde sí no hay la palabra, paradójicamente demandan la palabra y la demandan mucho. Totalmente, no son ellos, están inmersos en este mundo. Insisto, porque pareciera que son los niños los que inventan este placer para ellos, ¿no es así? No. Queridos colegas, permítanme por favor 2 cuestiones. La primera, que le demos una muy cálida, muy cordial bienvenida a nuestro querido colaborador, sí, tradicional de los martes. Está en algunos sí, en otros no, pero es tradicional de martes, que está aquí nuestro querido colaborador, el señor Alberto Lozano. ¿Qué tal? Con mucha pena de llegar tan tarde, pero no pude soltar unas cosas que estaba yo haciendo y entonces pues aquí estoy. Afortunadamente, yo pienso que ya casi al final, pero bueno, con gusto de escucharles. Y Muchas pues gracias. adelante, sigan adelante para terminar este programa que me parece que fue muy bueno. Bienvenido, señor Alberto. Y les decía 2 cuestiones. La otra es que me den oportunidad de dar lectura a 2 mensajes que hemos recibido de nuestro público Radio Escucha. Una de ellas es Sonia Vargas, que nos dice, precisamente en las juntas de maestros, que se llaman consejo técnico, se nota que la simulación, la falta de deseo y las dificultades de poner orden vienen desde aquello que originó que alguien terminara siendo docente o eligiera ser docente. Ese comentario de parte de Sonia Vargas. Y Lidia María Molina nos dice, Germán tiene razón, soy de Coahuila y en un porcentaje menor encontramos completa vocación. En mi familia, la mayoría son o fueron maestros, y sí predomina un poco la idea de la comodidad a pesar de la vocación. Yo soy psicóloga y al egresar escuchaba frecuentemente la frase, presente examen de oposición, pero decidí irme por el camino no cómodo. Le agradecemos muchísimo este comentario, porque efectivamente creo que es urgente este tipo de sinceridad. Hay que decir que puede ser inquietante, que sea una cuestión solamente de una
herencia familiar una carrera. Aquí lo delicado es los niños. Entonces nos hace mucho bien que no queden nuestros comentarios sin este testimonio que asienta lo que dijo Germán. Yo se lo agradezco de todo corazón, de todo corazón. De Coahuila, ¿cómo se llamaba esta radio escucha? Es Lidia María Molina. Sí, se lo agradecemos a Lidia, ¿cómo Sí. no? Sí, yo, sin quitar la parte de la vocación, que como bien lo decía Misa, hay muchos, pero que son los menos, lo que yo me he dado cuenta es que el porcentaje mayoritario de la elección para entrar al magisterio es por una seguridad económica. Es lo que más se ve. Es decir, el maestro sabemos que es, en términos generales, de escasos recursos. En el caso de Francia. Sí, generalmente es la provincia, y apuestan por eso, ¿no? Una seguridad económica. No sé si tanto yo lo diría una comodidad, sino sí una seguridad económica. Eso va a traer como consecuencia, creo yo, una comodidad, porque al tener pues ya una basificación, esto de la herencia de las plazas ya no sé, desde hace muchos años ya no está, ¿no? Ya se las tienen que ganar, pero sí hay una seguridad económica, es decir, una vez que ellos se basifican, ya hay, por supuesto, pues la plaza, esa ya no se las pueden quitar, y ya vienen todos los efectos que eso trae, ¿no? Vacaciones, aguinaldos, prestaciones, bonos, eso les da, y en una parte yo los entiendo, no los justifico, pero los entiendo porque tienen un estatus, no pueden tener una garantía, sobre todo esta seguridad económica. Pero eso hace que no se dé lo que usted decía, doctora Lozano, el preguntarse, el cuestionarse. Y ahí sí van tomando una postura un tanto infantil en donde esperan que el gobierno, en este caso la SEP, les brinde todo el arsenal de estrategias, modelos, recursos, técnicas, nada más para implementar. Y desde ahí ya no hacen una práctica pedagógica en donde se cuestionen, en donde se planteen, en donde pues se pongan en juego para enriquecer o para plantearse a lo que decidieron entrar desde otro lugar. No, ahí sí, digamos, ya viene como consecuencia una comodidad donde solo esperan para aplicar y ya. Y como usted dice, Inar, no los moralizamos, pero sí les vamos a aplicar una ley. Quiero decir, los niños no tienen nada que ver con su elección de vida. Ahí es cuando es muy benéfica la única ley que es la del psicoanálisis, la ley de la castración, en cuanto a que es un límite que se puede hacer respetar. Uno puede estar muy loco, pero se le aplica una ley hasta aquí. Tu límite es hasta aquí, yo te puedo respetar, tu delirio, lo que tú quieras, sí, pero enfrente tienes a 20 chamacos. Ahí es tu límite. Entonces, las leyes en este sentido son muy benéficas cuando no hay lo amoroso, que es con lo que ustedes estaban hablando ayer y que creo que hay que agregar todo lo que tiene que ver con el límite de la ley. Entonces, por eso en nuestra época lo que se pretende relativizar son las leyes, modificar las constituciones. La posición de López Obrador cuando dice yo respeto la ley y aunque no haya pasado lo que yo propuse como plan, hay algo más importante, que es el respeto de la ley. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro lazo no es amoroso, es un lazo de límite, hasta aquí porque está el otro. Igual de feroz que tú, igual, y conocemos las consecuencias, lo podemos disfrazar de lo que sea. Sobre todo que si estamos haciendo chamaquitos violentos, pues déjenlos que crezcan.
Así nos morderán desde la mordida moderna del no lenguaje, desde la no palabra, Misael. Ujú. Sí, Desde ahí va a venir la mordida. Entonces, y sí. bueno, ya ha ocurrido en el caso de, perdón, Germán, rápidamente, ya ha ocurrido la organización desde lo virtual, eh, no tanto en la palabra hablada, aquí me refiero, sino cómo se han organizado los pequeños, menores de 12, para ir y golpear a otros, ¿no? Tienen sus comunidades virtuales y desde ahí están haciendo que ni les pasa por aquí a los adultos, es decir, enterarse de qué están moviendo. Y bueno, el caso más grave de incitación de ir a matar al otro se dio, me parece que fue en Monterrey, ¿no? Antes de la pandemia, ¿no? Del pequeño que va y saca la pistola para matar a su compañero y después matarse él, ¿no? Pero eso era digamos, el punto de inicio de lo que las comunidades virtuales, lejos de la mirada de los adultos, puede tener como efecto, ¿no? Y ahora hay que esperar lo que viene después de toda esta reorganización o nueva forma de organizarse en lo virtual después de la pandemia, ¿no? Que donde no hay ley, ¿no? Lo que hace un momento, Misa, cuando quería la palabra, lo que iba a comentar rápidamente, era solo como un paréntesis en relación ahorita que la doctora Lozano pues introducía y hablaba de el presidente, de nuestro presidente, señor López Obrador. Creo que yo escuché hace rato, muy de rápido, de pasadita, la conferencia mañanera de hoy. Creo que merece, en mi caso, una segunda revisión. Merece que la escuchemos porque justamente hoy lo que presentan son cambios en modificación de ley al respecto de la educación en México. Nuevo modelo, creo, hasta donde capté, nuevo modelo y plan modelo y planes educativos en educación básica. Entonces, pues creo que sí merece escucharlo, revisar de qué se trata y hacia dónde apuntan, porque esto tiene que ver, además, hoy mismo también el presidente daba cuenta de la modificación que comienza a operar desde ya, desde el día de hoy, y bueno, más puntualmente a partir del mes entrante, que ya hace unos cuantos días que comienza mayo, en lo que los pasos siguientes en nuestro país a seguir en cuanto a la reestructuración del plan general de rescate, digamos, del Sistema Nacional de Salud y ya dejando atrás lo que fue la atención pues de la pandemia, de la emergencia en tiempos de pandemia y ahora enfocarse a restablecer un Sistema Nacional de Salud. Entonces, solo como paréntesis, porque vaya, lo relacioné por lo que decía doctora Lozano en cuanto a cuál es, y lo vemos con este tipo de decisiones, la postura de nuestro presidente y hacia dónde apunta en la construcción de comunidad, de lazo social. No nada más de como venía siendo anteriormente y como es en muchos países, de seguir favoreciendo los modelos económicos, sino más bien cómo vamos a hacer y cuáles son las estrategias O un para... narcisismo personal, me enchilo porque yo lo quería, el pueblo no lo quiso, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo no lo respeto, a ver qué chanchuy puedo hacer, porque aquí lo que está puesto en juego, pues son mis dos bolas de abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues no las voy a jugar y no, puede haber posturas de este tipo. Sí. Entonces, es un sujeto que se inclina frente a la ley a favor de algo que él también está sujeto a respetar. La impunidad es aquel que le aplica la ley al otro y no se aplica a sí mismo. Qué satisfacción. Es por excelencia un discurso perverso. Por excelencia, te aplicó a ti y vas a ver de qué manera. Pero a mí no. Y mi satisfacción está en que si en una de esas hasta te das cuenta, pues sí, muchacho. Yo no me la apliqué, mira qué felicidad. Y es que desde ahí es donde están siempre hurgando, en donde López Obrador no se aplica la ley, ¿no? Están buscando las excepciones, ¿no? No cayendo en cuenta que, pues bueno, también es una postura perversa estar buscando ahí, pero aquí no te la estás aplicando, ¿no? Eres idéntico a nosotros, ¿no? Es decir, corruptos. Eso es decir, es como aplicando la ley surge, ¿no? Se exhibe el perverso, ¿no? No lo soporta, entonces se va a exhibir, nada más hay que esperar,
a que dé los pasos, ¿no? Y bueno, nada más otra cosa en relación al paréntesis, Germán, me parece importante en cómo creo que lo que se propone, si no me equivoco, Einar, en relación a la educación, es la eliminación de grados y ahora son fases, ¿no? O la inclusión de fases y Así grados. es, Pero así es una es. propuesta, pues muy, creo yo, novedosa, en donde creo que se apuesta más a las capacidades de los pequeños, ¿no? Más que al cumplimiento de ciertas, ¿cómo se puede decir? Ciertos estándares. Exigencias. De la currícula y de los contenidos, ¿no? A estos modelos internacionales de cumplimiento de las competencias, pues sí, de que sean, digamos, sujetos de producción. Sí, yo desconozco, sí sé que viene el nuevo modelo, es tal cual un nuevo modelo, sí va a haber una modificación, ya no son, como bien lo dice usted, Misa, ya no son grados, ya va a ser por fases. Me hizo pensar en lo poco que yo escuché, me hizo pensar mucho en el modelo Montessori, en donde los chicos, los niños van a estar más digamos, encaminados a que ellos vayan construyendo, digamos, su propio aprendizaje. A mí me hizo pensar mucho en el modelo Montessori, pero bueno, Sí, hay que ver realmente cómo viene, ¿no? sí, es que en un vistazo rápido, también del modelo, vendría muy bien, esperemos, ¿no? Al estilo de cómo somos los mexicanos a la hora de resolver, ¿no? Nuestro paso por la escuela, las tareas y los trabajos, ¿no? Como generalmente no estamos sujetos a los estándares, sino es siempre la creatividad, la tan famosa creatividad de los mexicanos, de la genialidad que viene también desde la infancia, por supuesto, de bueno, sí está este camino, pero lo puedo resolver de otra manera. Y que como ejemplo los maestros también lo proponen, ¿no? El plan no me gusta, ¿no? Y lo tengo que modificar acorde a los pequeños, ¿no? Acorde a las grandes y enormes carencias de aprendizaje que llegan a tener los grupos, ¿no? En educación básica me refiero a escuelas públicas, ¿no? Cómo los maestros tienen que estar ahí malabareando de qué manera van a ajustar frente a las carencias sus modelos, bueno, sus contenidos, ¿no? Pero que está ese esfuerzo, ¿no? Eh, Sí, Nuevamente, a mí me parece que estamos llegando a poder, ahora Misael, con lo que propone usted de poder pensar al niño, pensar con estas características de niños muy ansiosos, muy del inmediato, muy de la no frustración, a pensar en los adultos que están frente a los niños. ¿En qué sentido? En que una posibilidad de poner un límite a es que el adulto se ponga un límite con respecto de anestesiar al niño en los mundos virtuales, porque es una anestesia a la cual todo adulto recorre hoy en día, con tal de que el niño no se manifieste. Con tal de que el niño no hable, se le pasa el teléfono. Con tal de que el niño no se queje y no se empiece a mover porque tiene un cuerpo, tiene músculos, tiene una libido, le pican el cuerpo le pica por todos lados. Entonces, ¡paf! Se le propone un mundo virtual. Entonces, que se deje de decir hipócritamente que es el niño que pide esto. Einar nos decía muy claramente, un niño reclama palabra. Decía yo, es una gran satisfacción para los niños. Entonces, son épocas hipócritas. No son una felicidad para los niños. Es una anestesia para verdaderamente ponerles una inyección de mundo virtual. Nos dejan tranquilos, ¿ok? Con las consecuencias. En cuanto se apaga la televisión, tenemos a un sujeto sin subjetividad. Entonces, pues nomás tiembla. Y si puede morder, muerde. Y si puede ladrar, ladra. Y si puede, claro, no tuvo otra posibilidad más que lo virtual, un lenguaje que no es el suyo. Entonces, ese es un aspecto hipócrita de nuestras épocas. No, y Luego, en las sí. consecuencias más, digamos, terribles es el suicidio, ¿no? Infantil, es decir, la tristeza profunda por la falta justamente de palabra y de contacto con sus padres, ¿no? O con sus hermanos,
y digamos que no hacen caso de la insistencia, sino toma tu dispositivo y no me molestes. Es decir, tú aquí Totalmente. no existe. Entonces, la revisión que tiene que hacer los adultos en un llamado ético a que un niño inmerso en un mundo sin amor es un niño inmerso en un mundo que ya muy tempranamente le está diciendo, muérete. Y en una de esas los escucho. Lo que está diciendo Misael. Exacto. Entonces, un poco de llamado a una ética de preguntarse qué diantres con la maternidad, qué diantres con la paternidad, qué diantres con ser doctores, qué diantres con ser educadores de niños. ¿Qué diantres con esto? Entonces, hablar de un deseo o no deseo, o el deseo de tener una ventaja sobre el niño. Porque por excelencia lo puedo tentalear, por excelencia lo puedo callar, por excelencia lo puedo culpabilizar, por excelencia lo puedo hacer pedazos, y eso no deja de ser un antojo maravilloso para ciertos adultos. Entonces, la ley. Estamos hablando que entonces hay otros recursos que no es ni el amoroso ni el simbólico, sino el límite de la ley. Y hacerla funcionar. Se está desarmando también. Toda nuestra época moderna viene desarmando el lado del límite desde la ley. Cada grupo se pelea con otro grupo y entonces, bueno, pues no puedes decir nada, no se puede atacar nada, todo políticamente correcto, todo tararara, entonces no hay límite. Cada quien dirá en dónde le duele y entonces no nos meteremos, y cuando sea contrario, pues sí que nos meteremos. Los grupos se pelean entre grupos, porque no identifica al que está fuera del grupo. Y los grupos tampoco tienen palabra, hablan junto. Entonces, como dirán los franceses, bonjour la violencia. Buenos días, lo que se viene como consecuencias. Sí, entonces perdón, es que entonces lo que usted puntualizaba del programa de ayer, de nuestros colegas, es nuestros niños, ¿no? Los niños, nuestros niños, tienen esta dimensión de existencia, es decir, donde no hay amor, la ley, para el adulto, ¿no? Al menos, bueno, no al menos, sino como responsabilidad, ¿no? Frente a los niños, ¿no? Los niños, nuestros niños. Es decir, para tomar en cuenta tanto la posibilidad amorosa como si hay falta de amor, la ley, ¿no? Que eso es lo que no se desplace al Estado, ¿no? ¿No? Cada adulto, ¿no? Sobre todo creo que en lo que esto último que venía desarrollando la doctora Lozano nos deja a los adultos y a los que estamos pues en contacto directo con los niños una cuestión que hay que considerar y estarnos planteando, ¿no? Porque el escenario lo dijo muy bien. Es decir, están inmersos en esta virtualidad y cuando llega la noche, es decir, cuando se apagan los aparatos, ¿qué queda, no? Es decir, un niño, voy a decir así, sin subjetividad, que pues tiembla, lo narró muy bien, ¿no? Que tiembla, que muerde. Eso me parece que es muy, muy importante, muy delicado, lo tenemos que considerar justamente para saber hacia dónde vamos, qué estamos haciendo y que salirnos un poco de esta idea de que si estamos en un mundo virtual, pues se tiene que seguir en el mundo virtual, sino más bien no todo es, bueno, no es no todo, más bien es donde hay virtualidad, no hay subjetividad. Pero creo que sí hay que detenernos en eso a pensarlo, ¿no? Toda esta discusión que he alcanzado a oír me hace pensar en una persona que me hablaba hoy de un problema familiar que consiste en que su hijo es autista. Y me hace pensar en el autismo porque es como si todo esto que ustedes han estado diciendo es llevar a ese fenómeno, de llevar al niño a ese fenómeno del autismo en el que justamente
la palabra se hace extraña o es insuficiente. Sobre todo en el caso de los autistas profundos, ¿no? Porque bueno, hay autistas que llegan a exprimir cosas, ¿no? Pero todo lo que han estado diciendo me figura un mundo así, autista, ¿no? En el que, pues, yo no sé aún cómo explicar el autismo, ¿no? Pero me lo imagino así, ¿no? Como si fuese un mundo virtual que no tiene contacto eh, con una cierta, yo lo voy a decir así, una cierta realidad, ajá, que está regida por la palabra. Totalmente, bueno, es que totalmente, eh, totalmente. Ahora, el autista todavía con una ética. Claro, claro. La Sí. producción del autismo mismo. Aquí el problema es que son discursos que estamos generando y que están produciendo catástrofes, como también cosas increíbles. Volvámoslo a decir con Einar. En Europa, el caso de la guerra con Ucrania, hay una discusión, se está esperando de parte de las energías alternativas, que como Europa depende, en el caso de Francia, 40% de su gas es ruso, que bueno, que ya hay que buscar otro tipo de energías que no sean por ahí. Entonces, bueno, no es seguro, pero puede ser una coyuntura que dé una entrada a que más rápidamente otro tipo de apuestas energéticas que no tenga que ver ni con el petróleo, ni con, ahora se me fue la palabra técnica, en donde estamos destruyendo la tierra, esté comprometido, sino otro tipo, y es a causa de la guerra. Es a causa de la guerra. Porque hay mucha hipocresía en todo esto, no nos vamos a poner ahorita al final del programa a hablar, pero definitivamente el movimiento siempre produce también cuestionamientos muy fuertes. Aquí estoy hablando de la pandemia y la infancia, que han también mostrado la parte amorosa de muchos sujetos, afortunadamente. Entonces... Es que en ese sentido es una época, ya, digamos, después de la pandemia, genial, ¿no? Porque hay este vacío que podemos aprovechar, ¿no? Frente a lo nuevo que venga, y lo decía como malestares, ¿no? En relación con la infancia, ¿no? Pero no en el horror quizás de lo que pueda venir, sino en ese ánimo de, bueno, ¿qué vamos a hacer como analistas frente a eso, ¿no? Y cómo vamos a también en algún momento dar una palabra que pueda orientar al adulto que no tiene nada que ver con el psicoanálisis, ¿no? Pero que se pueden acercar a los analistas y decir, oye, mis hijos están ansiosos o están que no puedo con ellos, ¿no? No duermen, no comen, no nada, ¿no? Porque así es desde donde están hablando los adultos, ¿no? Que están radicales, nada les sirve, ¿no? En lo que decía Aina, ¿no? Nada sirve. Ni levantar la voz, ya hay que crear algo nuevo en relación con lo que viene, con lo que ya está puesto en marcha, y lo que va a seguir teniendo como efecto a lo largo de estos años, ¿no? Que es muy distinto a los efectos de las guerras mundiales, ¿no? Creo que eso es lo que es genial, ¿no? Si lo vemos de esta manera, como lo planteaba la doctora Lozano, de, bueno, a lo que está animando la guerra, ¿no? Ya no depender de las energías, como las llaman hoy, sucias, ¿no? Las Los no renovables, fósiles. las no renovables. Y que ahora puede ser este mundo radicalmente distinto, ¿no? Esperemos que sea así, porque pues, es donde la innovación, si no es por el lado de la hipocresía, es por el lado de toda la creatividad de un ser humano, ¿no? O de los seres humanos.
Y hay que aprovechar de la hipocresía para ahí meterse para decir, oh, sí, necesitamos renovar. La verdad que también de los hipócritas los se movilizan así, se movilizan diciendo, Sí. ahorita no tienen posibilidad porque está la guerra. Entonces tienen que ceder porque si no van a mostrar de qué va la cosa. Pues ahora, porque es cuando más van a cubrir. Tomando el decir de nuestro querido colega Misael, una época genial. Habrá que llenar las secciones de avisos oportunos en todos los medios y que diga se solicitan genios. Es el día, entonces corran, se solicitan y urgen muchos genios. Querido público, queridos colegas, estamos acercándonos, no, ya llegamos al horario de término de nuestra emisión del día de hoy. Donde sí, efectivamente, como lo habrán notado, querido público, urge que sigamos en esta conversación. El niño después de la pandemia es una cuestión que, por supuesto, nos compromete profundamente. Entonces, continuemos con ello. Hagámoslo el día de mañana. Saben que siendo miércoles, tenemos una cita al mediodía y podemos aprovechar esa oportunidad que es volver a pensar. Reunámonos mañana y mientras tanto tengan un lindo día, querido público, queridos colegas, y sepan que pues aquí seguimos en la conversación. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.